En el libro de Proverbios, capítulo 17 y verso 15 dice lo siguiente. Proverbios 17, versículo 15. Les pido que pongan mucha atención a lo que dice ese versículo. Porque puede haber una confusión, pienso yo, en muchos creyentes, aún en nosotros mismos, cuando se pueda estar malinterpretando el orden cronológico del plan de Dios. Proverbios 17 y verso 15. Y puede haber una confusión cuando se lee la palabra justificación. Y hay otra palabra que la podemos confundir con, y es la palabra santificación. Y el verso 15 de Hechos 17 dice lo siguiente. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En Romanos capítulo 4, que lo lee con cuidado, ahí va a encontrar que dice que Dios es el justo y el que justifica al impío. Estamos leyendo dos porciones bíblicas que están en la misma Biblia, palabra inspirada por Dios, donde si usted lee con cuidado Hechos 17 y verso 15, que lo leímos, que dice que el que justifica al impío y condena al justo es abominación a Jehová. Cuando lee a Pablo en el libro de Romanos capítulo 4, podemos pensar que entonces Dios es un juez corrupto. ¿Por qué? Porque está contradiciendo lo que dice Proverbios capítulo 17 y verso 15. En capítulo 3 de Romanos, cuando lo leemos completo, dice que no hay justo ni uno, refiriéndose al ser humano que habita la tierra. Dice ahí en el libro de Romanos que estamos todo ser humano, hemos sido llamados ante la presencia de Dios, que todos somos pecadores. Y podemos estar equivocados en el sentido
Pues de que creemos en Dios, creemos lo que Dios testificó acerca de su Hijo Jesucristo, creemos que Cristo fue el siervo que Dios envió, su Hijo amado, para morir por nosotros. Pero a la misma vez, estar creyendo que la aceptación de Dios para nosotros depende de nuestro ánimo, de qué yo puedo hacer hoy bueno que a los ojos de Dios Él lo considere como bueno. Y por eso yo creo que es importante, como he dicho en veces anteriores, todos los creyentes debemos de tener un buen diccionario bíblico. La palabra justo, o que Dios nos ha justificado, no es un proceso, es una declaración que hace el juez. Por eso aquí hay que coger y pensar en un tribunal donde se está celebrando un juicio. En ese tribunal está el juez, está el acusado, está el que acusa. Y esto lo podemos entender porque en el día de hoy, aquí en Puerto Rico, se está celebrando un juicio en los tribunales terrenales, allá en Aybonito, donde una joven pierde la vida porque alguien la asesinó. Ya se está celebrando el juicio donde hay 2 personas acusadas. Delante de esas 2 personas acusadas hay un jurado, pero hay un juez. En Isaías 33, léalo después completo en su casa, dice que nuestro Dios es legislador, es juez y es rey. Y cuando se supo de la muerte de esta joven que mataron en ese revolú, inmediatamente hay un pueblo que se levanta ante el tribunal con unas pancartas. ¿Qué es lo que dicen las pancartas? Justicia para la que asesinaron. Cuando llegue el final de ese juicio o de cualquier otro, todo el mundo está esperando el veredicto que va a dar el juez. Si el juez, donde es un juicio por derecho, que no hay jurado, es el juez quien va a decidir. Hay un pueblo que está esperando un veredicto del juez. Si el juez, cuando termina el juicio, manda a poner de pie al acusado, y el juez entendió, porque el único que tiene poder en ley para interpretar la ley no es el policía que hizo la denuncia, no es el fiscal que somete el caso, no es inclusive el abogado que va a defender al acusado. El que tiene autoridad en ley para interpretar la ley es el juez. Y en este juicio que nos estamos imaginando, el juez entendió que no hubo la suficiente prueba
para él encontrar culpable al acusado. Lo manda a poner de pie y lo declara libre. Usted es inocente de lo que se le acusó. Esa palabra que determinó el juez es momentánea y es una declaración que hace el juez. La santificación viene luego, porque el juez de nosotros es Dios. Cuando nosotros creímos en Él, que Él envió a Jesucristo para morir por nosotros, que murió y resucitó para nuestra justificación, Dios, que es el juez, hace una declaración de no culpabilidad en todos aquellos que hemos creído en Cristo. La santificación viene luego, y este es el peligro, que hay muchos que por ignorancia han puesto la santificación primero que la justificación, y en vez de vivir una vida con la libertad que Cristo nos ha dado, están viviendo una vida con pensamientos errados, con culpa que no deben de tenerla ya, porque ya se nos declaró libre de culpa. Y usted dirá, pero Dios es santo, es justo, no está de acuerdo con el pecado. Leímos en el libro de Proverbios, capítulo 15, que el que declara libre al impío, pues es abominación a Jehová. Y usted dirá, bueno, pues la Biblia se contradice. No, no se contradice. Y Dios no ha mirado para el lado para ignorar nuestra vida de pecado. Todos fuimos constituidos pecadores y en Adán todos morimos. Pero ¿qué es lo que hace Dios para poder declararnos libres de culpa? Dios cogió la deuda que nosotros teníamos, porque todos éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él cogió la culpa de todos nosotros y la cargó sobre uno que es un ser inocente que se llama Cristo Jesús. En la cruz se cumple lo que dice Isaías 53, del verso 6 en adelante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Recuerda, antes de nosotros estar convertidos, en mi vida mando yo, en mi vida que nadie se meta. Por ejemplo, las mujeres que hoy están defendiendo el aborto, ¿qué es lo que ellas dicen? Que un legislador no puede o no debe hacer leyes que contradigan su vida personal, porque este cuerpo es mío, dice ella. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Y esa es la actitud de una persona que vive bajo la ignorancia, que está en tinieblas. Y así estábamos cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender y asegurarnos que estamos entendiendo bien lo que Dios nos dice a través de las Escrituras. Y cuando no entendamos algo, debemos actuar como cuerpo, como lo que somos, preguntarnos los unos a los otros. Hermano, ¿usted entendió esto?
porque yo no lo entendí. No estamos llamados que cuando escuchamos algo nuevo debemos entenderlo, ¿no? Algunos pueden entenderlo, otros no. Pero este tema nosotros tenemos que dominarlo bien. Porque cuando vienen situaciones en el sistema religioso, ¿qué nos enseñó? Bueno, pues tienes que orar más. Tienes que leer más la Biblia. Debe entrar en ayuno. Y todos estos rituales espirituales que cuando se hacen, la conciencia sigue trabajando, entendiendo que cada uno de nosotros en nuestro interior tenemos un tribunal. Y en ese tribunal tenemos que tener cuidado que yo puedo ser el juez. Y yo puedo estar justificando acciones que yo esté haciendo mal. No, yo lo hice así, pero es porque. Y siempre me doy la razón. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Por eso es que en Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios es el que nos conoce. Nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero hay veces el conocimiento que tenemos de nosotros es un conocimiento, mire, bueno por todos los lados que lo busquen. ¿Ve? Y entonces ahí nos convertimos en juez donde declaramos que las acciones que yo haga en contra de un hermano o de un ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, siempre buscamos la razón, que yo la tengo, por eso fue que hice esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque entonces el sistema religioso pues trae el tema de la santificación. Y si no entendemos estos dos términos, pues vamos a estar poniendo la santificación antes de la justificación, cuando es al revés. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, el ejemplo que nos trae es el de Abraham. Y Pablo dice que si Abraham tenía algo de qué gloriarse, sí lo tenía, pero no era para con Dios, era para los demás. Quiere decir que Abraham tuvo unas acciones que hizo que eran buenas. Se podía gloriar, pero no delante de Dios. Porque de la forma en que un ser humano puede gloriarse delante de Dios es aceptando que el único justo y el que justifica al pecador se llama Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 1 del verso 27 en adelante dice que por Dios nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y nosotros debemos de entender esto para eliminar cualquier duda que nuestra mente pueda traer Satanás como un dardo de fuego. Pero si nosotros sabemos
ponernos la armadura que habla Efesios 6, pues vamos a tener puesto el yelmo de la salvación, porque el dardo de fuego de Satanás viene a la mente. Pero si tenemos el yelmo de la salvación puesto con el escudo de la fe, vamos a poder apagar no algunos dardos, todos los dardos de fuego del maligno. Y muchos tienen a Santiago, si no entiende las escrituras, si el hermano, pero es que Santiago dice, y hace una pregunta, ¿acaso puede la fe salvarte sola? Entonces trae el ejemplo de Abraham. No fue justificado Abraham por sus obras. Entonces usted dice, si lee eso ahí como está, pues Santiago está contradiciendo a Pablo cuando escribe en Efesios capítulo 2 que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque por fe somos salvos. O sea, la fe nos permite entrar a la gracia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago que no está contradiciendo a Pablo? Porque Santiago hace una pregunta también. ¿Tú crees que Dios es uno? Y le vamos a contestar que sí. Santiago nos dice, bueno, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿los demonios son salvos porque tienen fe y porque creen? No. ¿Cuál es la diferencia? Que los demonios han visto más que nosotros. Porque los demonios son ángeles caídos que siguieron a Satanás. Ellos estuvieron ante la presencia de Dios. Por eso es que creen. Más los primeros que declararon que Jesucristo era el Hijo de Dios fueron los demonios que estaban poseídos, estaban posicionando a una persona. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Ha venido acá a perturbarnos, a turbarnos antes de tiempo. Entonces, ¿por qué si los demonios creen y tiemblan, no son salvos? Y nosotros creemos, lo único que no temblamos ante la presencia de Dios. ¿Y por qué podemos adquirir la salvación que viene por gracia de parte de Dios? Porque la gracia es un regalo de Dios. Pero si usted lee a Pablo escribiendo a Tito, dice que la gracia nos enseña, no solamente que creamos para recibir la salvación por gracia, sino que la gracia misma nos enseña a que vivamos apartados de las cosas de este mundo. Y ahí hay una lista de cómo debemos vivir. Quiere decir que los que entendemos bien lo que ha hecho Dios por nosotros en la persona de Cristo, somos personas agradecidas y Dios nos ha salvado por gracia con un propósito. Y ese propósito, dice Pedro, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para que la multiforme gracia de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. La multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir la multiforme? Que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Por eso es que somos un cuerpo. Un creyente que ha nacido de nuevo no puede encontrarse inferior a otro, porque puede pensar, pero es que yo no puedo hacer lo que hace este hermano.
Léase Romanos capítulo 12 y del verso 3 en adelante. Cuando Pablo dice que por la gracia que Dios le ha dado, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y entonces ahí él habla de que aunque somos muchos, somos un cuerpo. O sea, que cada uno de los que ha nacido de nuevo, Dios le da una medida de fe para que actúe con esa medida de fe, no para que se encuentre inferior a otro que está haciendo otra función en el cuerpo de Cristo. Y cuando se habla de cuerpo, ya nosotros hemos sido ministrados por esto, pero hay que estarlo repitiendo, que en el cuerpo de Cristo estamos todos los que hemos nacido de nuevo, todos estamos incluidos, contando de aquel que a Dios le ha dado la gana de ponerlo como pastor, al hermano o la hermana que no tiene la capacidad de pararse al frente y traer un mensaje como lo trae el pastor o lo puede traer otro hermano. Usted no se puede sentir inferior, sino que ver que ese hermano, sea pastor, evangelista, profeta, maestro, lo que sea, está funcionando de acuerdo a la gracia de Dios, que es la multiforme gracia de Dios. Por eso Pablo decía a los corintios: yo he trabajado más que cualquiera de los demás apóstoles, pero avanzó y aclaró y dijo: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así es que en el cuerpo de Cristo no hay oportunidad para el orgullo espiritual. Eso es diabólico. Aquí lo que debe de haber en el cuerpo de Cristo es una de las características y de la naturaleza de Cristo, que es la humildad. Y reconocer que en el cuerpo yo estoy haciendo esto, pues porque a Dios le da la gana, por la gracia de Dios. Y Santiago trae unos ejemplos de Abraham, pero cuando usted va a Génesis capítulo 15, usted va a ver que la Biblia nos enseña que antes de Abraham hacer cualquier cosa, lo primero que hizo fue creerle a Dios. Y dice que su fe le fue contada por justicia. Y Pablo lo aclara bien, pero bien con lujo de detalle en Romanos capítulo 4. Dice que al que obra, lo que se le está contando, lo que se le va a dar es ¿por qué? Por un pago o por una deuda. Pero al que no obra, sino que cree, aquel que justifica que es Dios, esa fe nos es contada por justicia. Por eso es que Pablo, cuando habla de Abraham, dice que Abraham es nuestro padre. ¿Por qué? Porque la fe que tuvo Abraham en Dios es la misma que nosotros tenemos que tener. Ahora, después que Abraham fue declarado justo delante de Dios, recuérdense que la justicia es una declaración que hace el juez. Y esa justicia es una declaración, no un proceso. La santificación sí es un proceso que la tenemos después de la justificación. Y ese proceso, escuche bien, va a durar hasta que Cristo llegue, venga o nos mande a buscar antes. Eso es todos los días.
Pero si nosotros creemos en la justificación, vamos a estar claros de que Dios no me va a declarar a mí justo cuando hoy yo me levanté temprano, a las 4 de la mañana me puse a orar, tuve una hora orando hasta las 5 y de ahí en adelante tuve una hora leyendo la Biblia. ¡Wow! Hoy sí que Dios me va, que voy a ganar un poquito más del favor de Dios. Es un disparate. No es que leer la Biblia es mala ni levantarse temprano, cogiéndolo como para justificarse. Ya la justificación, que es una declaración, ya Dios la hizo para cada uno de los que creemos en la muerte de Cristo y en su resurrección. Por eso es que Romanos 4:25 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso fue en la cruz. Pero fue resucitado para nuestra justificación. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Cristo ministró en la cruz, siendo el siervo de Dios, y ministró a favor de nosotros porque Dios lo que hizo fue que hizo un cambio. Dios cogió la deuda que nosotros teníamos por causa del pecado. Cuando Cristo está en la cruz, ¿qué hizo Dios? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cogió el pecado nuestro, como dice 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado. ¿Quién fue? Cristo. Por nosotros. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora Dios nos ve en Cristo y por cuanto Cristo es el justo, la justicia de Cristo nos fue acreditada a favor nuestro. Y la culpa de nosotros se la acreditaron a Cristo en la cruz. Un cambio. Por eso es que la Biblia dice, y a veces pues hay cosas que no entendemos todavía, que la muerte más vergonzosa fue la que Cristo pasó. Bochornosa, porque a él lo desnudaron. Dice, wow, qué malos fueron esta gente. Pero hay un mensaje ahí detrás de ese desnudar. Es que Cristo se desnudó de su justicia. Se vistió de los harapos de nosotros para que nosotros podamos estar vestidos con la justicia de Él. ¿Ves el cambio? Lo vemos. Y repito, hermano, que no se nos olvide. El declararnos justos no es que somos justos. Es que Dios hizo una declaración. Nos declaró justo. No es que somos justos. El justo es Dios. Y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si usted lee al profeta Zacarías, usted va a encontrar ahí algo bien tremendo, simbólico, donde está Josué frente al trono. Hay un acusador. ¿Y cómo está vestido Josué? Y unos harapos de ropa. El que está en el trono dice, quítemele la ropa, esos harapos que tienen, y vístanlo con vestiduras finas. Josué
es un tipo de Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que creer en la resurrección de Cristo, porque cuando Él se presenta ante el trono celestial, ante el Padre, Él se presenta como la víctima, como el victimario, como la ofrenda, como el ofrendante, porque a Él nadie le quitó la vida. Él la puso por su propia cuenta, porque quiso ser obediente al Padre y por amor a nosotros, Él se sometió a las tinieblas y hicieron con Él lo que les dio la gana. Y Él se vistió de nuestros harapos. Y recuerden que Dios a través del profeta Isaías, capítulo 66, dice, léanlo completo, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Cuando esas obras que hacemos, las hacemos porque estamos guiados por la carne y no por el Espíritu. Porque cuando hemos nacido de nuevo, que Dios nos ha justificado, que nos ha declarado libres de culpa, hay unas buenas obras, según Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, recordando siempre que la obra que hacemos, busquémoslas bien a ver si es obra de Dios o es obra mía que yo quiero hacer en la carne. Porque lo que es de la carne, ahí no hay ni un chispito más ni un chispito menos. Lo que es de la carne es. Lo que es del espíritu, pues espíritu es. Por eso es que en Romanos 8 dice que los que somos guiados por el espíritu, los tales, somos los hijos de Dios. Eso lo confirma el evangelista Juan en el capítulo 1 de su evangelio, versos 11 y 12. A los suyos vino, los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es, los que no son nacidos según la carne, sino según el Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos esto, uno dice, verdaderamente ahora entiendo por qué yo me tengo que congregar. Verdaderamente entiendo por qué debo escudriñar la Biblia. Verdaderamente debo de, cuando vea la necesidad y está al alcance mío ayudar al necesitado, debo hacerlo porque esas son de las buenas obras que Dios preparó de antemano. Nosotros, Dios nos dio una palabra aquí sobre el que tiene a Cristo, tiene la vida eterna. Pero Juan dice que hay que tener una evidencia de esa vida eterna. Y Juan lo dice, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué, Juan? En que amamos a los hermanos. Pero Juan dice, sí, pero no amor de boca, de labios, sino con hechos. Con hechos. Entonces, esto tenemos que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque la santificación es la que sigue a la justificación. La Biblia nos llama santos porque somos apartados, separados del mundo, separados de la potestad de las tinieblas, porque ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo, según Colosenses 1:13. ¿Ok? Entonces, Cristo dice en Juan capítulo 8, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso uno tiene que preguntarse, ¿pero libre de qué? ¿Libre de qué? Bueno, son de muchas cosas que nosotros tenemos que buscar esa libertad.
Por ejemplo, en el primer mensaje que Pedro predica el día de Pentecostés, cuando le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para nosotros ser salvos? ¿Qué le dijo Pedro? Bueno, arrepentidos y convertidos al Señor y bautícese cada uno en el nombre del Señor para perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para los que están cerca y para los que están lejos también. ¿Y lo dejó ahí? No. Le dijo, y sed libres de esta perversa generación. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, los que hemos sido justificados, cuando tomamos el tema de la santificación, que se ha malinterpretado, y esto la culpa la tiene el movimiento pentecostal. Esto hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque la santidad la han encerrado simplemente pues en la forma que viste la mujer. Entonces, nosotros nos creemos con esas enseñanzas, pues que por yo no ir a la playa, pues me estoy santificando. Yo no voy a la playa porque soy santo. Mire, y hay que tener cuidado, porque las escrituras se pueden torcer. Eso es un peligro, porque Pedro dice que el que las tuerce es para su propia perdición. Y los fariseos, con los escribas, tenían muchas creencias que Cristo los tuvo que corregir, y aún así ellos no cedieron. El que tenía la equivocación era Cristo, no ellos. Por eso es que Cristo dijo, no le echéis las perlas a los cerdos, ni los santos a los perros. Cuando Cristo dijo eso, no se estaba refiriendo a estos perros callejeros que hay por ahí, o perros domesticados. Se estaba refiriendo a hombres de carne y hueso. ¿Qué hace un religioso cuando no quiere admitir que esté equivocado? Y el que tiene el mensaje correcto le dice la verdad. ¿Qué hace ese individuo? Como no puede debatir el mensaje porque este tiene razón, pues voy en contra del mensajero y me va a morder. Ese perro me va a morder porque se va a poner a hablar mal de mí. ¿Y de qué forma? Esto no es del siglo XXI, hermano. Esto Cristo lo pasó. Rechazaron a Cristo porque el mensaje de Cristo era la verdad, pero ellos asumieron que quien tenía la verdad era ellos y que Cristo estaba equivocado. Como no pudieron con el mensaje, pues se fueron en contra del mensajero. Y las perlas son las cosas divinas del reino de los cielos. La perla mayor es Cristo Jesús. Pero hay hombres y mujeres en este mundo que usted le habla de las cosas del Señor y son como cerdos, siempre están mirando para abajo. Mirando para abajo. Y como no entienden el valor del evangelio, no entienden el valor de Cristo Jesús, lo que hace es que pisotean lo que usted le echó, se ponen a murmurar, se ponen a hablar mal. Este religioso que se cree él. Y eso está sucediendo hoy en día, hermano. No es que pasó. Entonces,
cuando nosotros cogemos el mensaje de la santificación, ahí hay un capítulo en el libro de Mateo, que es el Evangelio, el capítulo de los hipócritas, donde los escribas y fariseos tenían una creencia, y escuchen bien esto. Ellos decían que no se podía jurar por una ofrenda que iba a ser llevada al altar, porque para ellos lo que tenía valor era la ofrenda, lo que era santo era la ofrenda. Cristo le dijo: hipócritas, cuando la ofrenda es llevada al altar, ¿quién es el que santifica? ¿La ofrenda al altar o el altar a la ofrenda? Mientras la ofrenda no era puesta en el altar, esa ofrenda no era santificada. Venía a ser santificada cuando era puesta en el altar. O sea que el altar era superior a la ofrenda. Y Cristo le dijo: y delante de ustedes hay uno que es superior al altar. Se estaba refiriendo a él mismo. Y así le trajo otros ejemplos. El que jura por el templo, será la creencia de ellos. Está jurando por Dios y por su trono. Y Cristo les dijo: necios, hipócritas, ¿quién es el que santifica? No es el que entra al templo, es el templo quien santifica, y aquí hay uno que es superior al templo. Por eso es que para nosotros ser santificados, Dios nos metió en Cristo, el cual Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Porque estamos en Cristo, es que somos santificados. Ahora, nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, entender todo esto, para que en nuestro diario vivir, esa palabra que está escrita, a la cual creemos, Dios la vaya dándole crecimiento día a día. Y cuando usted venga a ver el proceso de santificación para nosotros, es en el diario vivir, que esto será hasta que Cristo venga. Porque cada día vamos a ir aprendiendo, vamos a ir creciendo espiritualmente, teniendo cuidado de esta generación maligna y perversa, que a lo malo le están llamando bueno, y a lo bueno le están llamando malo, que a lo dulce le están llamando agrio, y a lo agrio le están llamando dulce. Esa es la forma de vivir todos aquellos que están fuera de Cristo Jesús. Termino diciéndole que tenemos que estudiar en nuestros hogares, buscar el significado de esas palabras para no estar confundido. Cuando yo camino en mi diario vivir, entendiendo que yo no tengo que orar más hoy para que Dios me justifique, sino que ya Dios declaró. Eso es una declaración que hizo de una vez y para siempre. Ahora en mi diario vivir como creyente, como un hijo justificado, voy a pedirle a Dios que le dé crecimiento a su palabra en mí, para que el carácter de Cristo vaya formándose en mí, que es el propósito de él con cada uno, que está en Romanos capítulo 8 y el verso 29, que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
entre muchos hermanos. Hermano, y esto es una relación que se da en nuestro diario vivir, de Cristo con nosotros y nosotros con Él. Y nosotros como hermanos, como cuerpo. Esa es la unidad del Espíritu. Que todos estemos de acuerdo en un mismo sentir, pensando lo mismo, hablando lo mismo. Eso está en Filipenses 2. No es que estemos reunidos debajo del mismo techo. Es la unidad del Espíritu, que habla de Efesios 4. Creyendo lo mismo. Que yo no entendí esto. Bueno, si tenemos que repetirlo, lo repetimos. Pero cada uno debe hacerse un autodidacta en su hogar, leer la Biblia, pedirle oración a Dios, en oración a Dios. Señor, dame entendimiento, abre las escrituras, dame revelación. Y así podremos no solamente cuando Dios te vaya dando o nos vaya dando más entendimiento, el propósito de Dios es para que si yo recogí un poquito más, le dé al que recogió menos. Y recuerde que cuando haya la oportunidad de usted hablar o hablar a un pastor o a un hermano o hermana que lleven toda su vida en el sistema religioso, usted tiene la oportunidad de discernir si ese a quien usted le está hablando es un cerdo o es un perro. De lo que habló el Señor. Porque yo a veces me quedo pensando en unas palabras que dijo Cristo. Jesús dijo, el que es de Dios, mis palabras escucha. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. Entonces, hoy nos damos cuenta, usted se encuentra con un hermano de la denominación, lleva 30 o 40 años metido en ese revolú, y dice que es un hijo de Dios. ¿Y por qué no tiene la capacidad de sentarse con usted a hablar para ver si uno de los dos está equivocado? No. Se le presenta, mire. ¿Cuántos hermanos hay que dicen que la oración tiene poder? Y Abel escribió un libro sobre eso. La oración tiene poder. Bueno, para mí el que tiene poder es a quien yo le oro, es Dios. Entonces, tanto que se está aclarando que la iglesia no está para enseñar ni recibir diezmo, pero hay quien lo enseña. ¿Cuál es la contestación? Sí, hermano, pero eso es bíblico. Bueno, es bíblico porque está en la Biblia, pero ¿en cuál de los dos pactos está? Porque hay quienes, incluyendo pastores, no saben deslindar lo que es el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Usted sabe por qué Cristo no enseñó, y con esto termino? Porque a mí me faltó de decir esto en la administración que di del diezmo. ¿Ustedes saben por qué Cristo no pidió el diezmo, ni enseñó sobre el diezmo? Si Cristo hubiese exigido el diezmo, o enseñado, o dejarlo como enseñanza en la iglesia, los escribas y fariseos tenían una razón que Cristo le había dado como uno que era un fraude. Lo estamos diciendo, tú eres un fraude. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos sabían que la Biblia hablaba del diezmo, pero era para la tribu de Leví. Y Cristo no podía demandar el diezmo para él, porque él no vino de la tribu de Leví, él vino de la tribu de Judá. De lo cual nada habló Moisés tocante al diezmo, o al sacerdocio, perdón. Oiga, y si entendemos esto, pues vamos a estar tranquilos. El papá de mi esposa, en cierta ocasión se congregaba con un pastor en Río Laja y tenía en el bolsillo el diezmo, el dinerito que llevaba como el diezmo.
pero tenía la casa ya los hijos que no tenían que comer. Pues ella habló con el pastor. Pastor, dinero lo que tengo es el diezmo, pero mis hijos están en casa sin compra. ¿Qué le dijo el pastor? Hermano, usted déle el diezmo a Dios, que para los hijos suyos Dios les va a proveer. Guillermo Maldonado tiró un mensaje ahí que ya lo denunciaron. Que el que no diezma, que se prepare, porque Dios lo va a castigar con pobreza. Ahora usted dirá, bueno, pero qué disparatero, ¿verdad? Mire, hermano, usted lo que tiene que ver no solamente el que enseña eso, sino cuántos hay que lo están siguiendo y aplaudiendo. ¿Por qué? Dios habló a través de uno de sus profetas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La paz de Dios es con todo. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite.